Audio Jungle. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda el profe Armando. Bueno, hoy día haremos un recordatorio y un análisis de los principios de electricidad, ya que al estar realizando las prácticas en los simuladores, he podido notar que hay alguna deficiencia, que no están entendiendo algunos conceptos, y tal vez el más importante, porque los conceptos de símbolos eléctricos, medición de componentes, identificación de pines, interpretación de diagramas y los cableados y la simulación ya deben estar dentro de ustedes. Deben entender lo que están armando, deben entender lo que se está cableando, deben entender cómo funciona un interruptor, deben entender cómo funciona un conmutador, deben entender cómo funciona un relé, deben entender cómo funciona un relé intermitente para poder realizar todos los cableados que están haciendo. Alguno por ahí me dice: Inge, me dice, ¿estará bien este circuito? Me dice, ¿funcionará? Me dice, cuando el simulador nos indica si funciona o no correctamente. Al margen de ello, hay circuitos que han hecho en el simulador donde funcionan, pero por gracia divina han hecho unos cableados bien estrambólicos, no sé de dónde sacan positivo o negativo y alumbra eso. Pero ese conmutador, ese interruptor está de adorno porque no enciende, no apaga, no hace nada. O cuando apaga hace un cortocircuito. Entonces hay varias cosas que no están andando bien en los simuladores. Entonces es bueno que sepamos entender para qué sirve cada componente y cómo funciona el circuito eléctrico. Bueno, para ello les voy a mostrar el circuito básico, ley fundamental, regla de oro. El circuito eléctrico de hacer encender un foco. Ese es el principio de vida de la electricidad. Sin esto no se va a entender nada. Necesito que entiendan esto. La batería es parte del circuito, el interruptor y un foco. El foco es el consumidor de energía eléctrica y la energía eléctrica se manifiesta a través del flujo de las cargas eléctricas, positivas y negativas. Entonces, en un circuito, la energía positiva debe llegar hacia el negativo para que exista lo que llamamos electricidad. Si no hay ese flujo, no vamos a ver electricidad. ¿Por qué? Porque los componentes de la electricidad, ¿cuáles son? Estos tres elementos de acá: intensidad, voltaje y resistencia. Si estos tres elementos no están presentes acá, no voy a tener un circuito eléctrico, no va a haber electricidad. Entonces, primero, tenemos las cargas eléctricas acumuladas en una batería. Esas cargas eléctricas van a salir del polo positivo, ya, se lo voy a hacer todo segmentado de color rojo. Ellos viajan a través de los conductores y van a llegar al interruptor, a una patita del interruptor. Llega, y depende de la posición de cómo esté el interruptor, si está encendido va a circular para el otro lado. Entonces viene y circula para el otro lado. Y sale, ¿no? Y llega hacia el terminal positivo del foco, del consumidor. Bueno, ¿hasta ahí funcionará mi circuito? No funciona. ¿Por qué? Porque estos electrones, estas cargas eléctricas positivas, deben llegar hacia el negativo. Si no llegan, no va a funcionar. Vamos entonces. Entra, se conecta a un terminal, pasa por el filamento. Ese filamento es el elemento resistivo. Esto es el elemento resistivo del circuito. Viene por acá, sale por la otra patita, sale por el cuerpo y viene. Y está fluyendo los electrones o las cargas eléctricas del positivo hacia el negativo, están de ida. Si yo tuviera mi cable suelto en este punto, mi foco no va a encender, por más que todos los elementos estén bien. Tiene que llegar hacia el negativo. Entonces, obviamente que esto está unido
Y los electrones van a venir por acá, por el cable, y llegan ¿a dónde? Y llegan hacia el borde negativo. Por lo cual empieza a iluminarse el foco. Entonces, este es el flujo de las cargas eléctricas en un circuito. Eso es lo que deben analizar ustedes para ver si su circuito va a funcionar o no va a funcionar. Para eso deben conocer cómo colocar el interruptor, cómo colocar el foco. Entonces, este es el primer circuito básico. Este deben saber el funcionamiento de memoria. Complementando el funcionamiento de este circuito, hace un momento hablamos de que los elementos de un circuito eléctrico de la electricidad son la intensidad, el voltaje y la resistencia. La intensidad son las cargas eléctricas que fluyen a través de un circuito. Ahora, esas cargas eléctricas no van solas porque quieren o les da la gana. Existe un elemento que los impulsa, que es el voltaje. Y el voltaje de esta batería es de 12 voltios. Esos 12 voltios son los que impulsan esos electrones. Entonces, el voltaje es el que se encarga de impulsar eso. Y la intensidad, que es el amperaje, es el flujo de electrones, la cantidad de electrones en un circuito. Luego tenemos la resistencia. Acá nuestro foco tiene un filamento, un pequeño alambrito que tiene una resistencia eléctrica. Ese es el componente que se opone al paso de la corriente. Entonces, estamos viendo que el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones. Los electrones son esas cargas eléctricas que necesita este foco para poder iluminar. Y la resistencia es la oposición del foco para llegar hacia el borde negativo. Para reforzar el principio de funcionamiento de los circuitos y el poder ver que puedas analizar que tus circuitos estén trabajando bien, y cuando hagas los cableados correspondientes veas también dónde están las fallas, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo funcionan los circuitos. Para eso haremos análisis de circuitos. Un ejemplo que tengo acá es este circuito, los prácticos que tú realizaste. Tenemos los siguientes elementos: tenemos batería, tenemos un conmutador, tenemos una ventiladora y tenemos un motor. Tenemos un conmutador. Recordarán ustedes que el conmutador es un interruptor, ¿no? Que tiene dos posiciones, dos salidas. Tiene una entrada, tiene una salida y otra salida. Y como podrán notar acá en el esquema eléctrico, tengo acá la entrada, tengo la salida 1 y tengo la salida 2. Bueno, entonces esos elementos o ese componente ya está con los pines identificados. No se olviden que dentro de un circuito eléctrico las cargas eléctricas que hay en una batería deben circular y llegar hacia el polo negativo. Ese es el principio de funcionamiento. Bueno, si analizamos ahora o si dividimos el circuito, vamos a ver que acá hay dos circuitos. Uno que corresponde al conmutador, a la ventiladora y a la batería, así como está acá. Acá tenemos otro circuito. Tenemos este que corresponde al circuito del motor, este de acá. Estos están separados, pero acá están unidos. ¿Cuál es el elemento que hace la diferencia? Es el conmutador, porque el conmutador va a definir si funciona el motor o si funciona la ventiladora. Además, si es un conmutador con punto muerto, se queda al centro y no acciona a ninguno de los dos. En este caso vamos a suponer que es un conmutador simple, que no tiene punto muerto. Bueno, en primera instancia, veamos, está en la salida 1. Los electrones o las cargas eléctricas salen del positivo, llegan a la entrada y la llave selectora está apuntando hacia la salida 1. Por consiguiente, el flujo de electrones va por ahí, llega al positivo. ¿Funciona? No funciona. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cruzar por el embobinado que tiene internamente el motor y sale por el polo negativo, y este debe llegar al polo negativo de la batería, y eso lo hace a través de este cable. Viene por acá y llega.
Y en consecuencia el motor empieza a girar. Como han podido observar el funcionamiento en su circuito eléctrico realizado en los simuladores. Entonces, de esta manera. Bueno, por otro lado, vamos al otro análisis. ¿Qué pasa cuando este interruptor o este conmutador tiene la llave seleccionada en la salida 2? Todo el flujo de electrones que había en la salida 1 desaparece porque el motor se lo consume. En consecuencia, la energía sale del polo positivo, como se ve acá, llega a la entrada y sale por el interruptor o por la salida número 2 y llega al polo positivo de la ventiladora. La ventiladora internamente igual tiene una bobina por donde circulan los electrones, salen y debe llegar hacia el polo negativo. Y la ventiladora comenzará a girar y en consecuencia a emitir una brisa de frío, viento, ¿no? Generar un viento. Entonces, de esa manera trabaja este circuito. Y de esta manera deben hacer el análisis al momento de revisar en los simuladores en primera instancia. Y es más, tal vez en los ejercicios realizados en cuaderno o en las hojas prácticas. Cuando alguien les diga dibujar o esquematizar el cableado del sistema de luces de un vehículo, ustedes deben mentalizarse y dibujar, ¿no? Hacer un diagrama Layut para ver si va a funcionar o no va a funcionar. Porque no puedo ir directamente al simulador y meterle patas por aquí, patas por allá, o irme al cableado del vehículo y meterle por aquí positivo, negativo, sin saber cómo es el flujo de energía. Entonces, deben analizar cómo va a fluir la energía eléctrica. Y no olvidar que la energía tiene que llegar hacia el negativo, sí o sí. Si no hace ese cierre del recorrido de toda la carga eléctrica, nunca va a funcionar. En algunos casos nosotros solamente nos fijamos en el flujo de electrones del lado positivo, pero también tenemos que fijarnos del lado negativo. Ahora analizaremos otro circuito que tenemos en las actividades prácticas que debéis haber realizado en el simulador. Tenemos acá el encendido de un foco, un simple circuito para encender un foco, pero con más elementos dentro del circuito. Tenemos en primera instancia una batería, tenemos un interruptor, tenemos otro interruptor, tenemos un foco y este componente de acá, ¿qué será? ¿Qué vendrá a ser ese componente de ahí? Ese componente de ahí es el famoso relé, o relevador, ¿no? Entonces, este componente es el famoso relé o relevador, que aquí lo estamos viendo en forma simbólica, y la forma física es esta de acá. Tiene sus 4 pines, tiene su arandela para asegurar, y sabemos que un relé está formado por una bobina y por un interruptor. En realidad, el componente que nos interesa es el interruptor, porque ese interruptor lo ocupamos para encender o apagar algo. Pero ese interruptor se acciona por el campo magnético de la bobina. Es por eso que dentro de su interior vemos la bobina y el interruptor. Y también por norma viene ya con una numeración. Tenemos el pin 30, tenemos el pin 87. Tenemos el pin 86 y tenemos el pin 85. En un momento les había comentado que acá, ¿no? Respetando a la bobina e invirtiendo la posición, de igual manera va a funcionar. Igual acá, invirtiendo la posición del interruptor, igual va a funcionar. Solo que por norma internacional ya están definidos esos puntos de conexión.
Bueno, para ello debemos identificar cuántos circuitos hay. Primero, fíjense, tengo acá un circuito, que es el de la bobina. Viene positivo, pasa por el interruptor, llega al positivo del interruptor, sale por el negativo del interruptor y llega al negativo de la batería. Ese es el primer circuito, que está representado acá. Este es nuestro primer circuito de lazo cerrado. Vámonos ahora al siguiente circuito. Viene por acá positivo, pasa al interruptor 2, llega al interruptor del relé y sale por la patita del interruptor del relé y llega hacia el foco. Y el foco tiene su conexión negativa. Entonces, si se fijan, esta es la conexión que tenemos. Ese es el cableado que tenemos. ¿No? Ese es el cableado que tenemos. Entonces, primero, dice que tenemos que controlar este interruptor. Y eso lo vamos a hacer a través de ¿quién? De este circuito de acá. Solo por curiosidad, fíjense, voy a cerrar este interruptor de acá. Me voy a centrar en ese circuito. Los electrones, las cargas eléctricas salen, van para la parte superior y también van para la derecha hacia el interruptor. Pero esta energía eléctrica cruza al otro lado. No, ¿por qué? Porque mi interruptor está abierto. Entonces me interesa el de arriba. Voy por acá. Está cerrado el interruptor. Pasa la energía eléctrica y llega a la pata 30 del relé. Y llega al interruptor, a una patita del interruptor que está dentro del relé. Pero pasa hacia la patita 87. No, no pasa. Se queda ahí atorado. ¿Cuándo es que va a pasar? Cuando esta bobina me genere un campo magnético. Y en este momento no me está generando ese campo magnético. Para ello, veo el flujo de cargas eléctricas que vienen hacia acá. Cierro el interruptor, pasa esa energía, llega al pin 86. Llega al pin 86. ¿Genera un campo magnético? No. Tiene que cruzar por la bobina, tiene que salir por el pin 85 y tiene que llegar ¿hacia dónde? Hacia el negativo. Si llega hacia el negativo, genera ese campo, se cierra el circuito de lazo cerrado, así como este de acá. Los electrones fluyen por donde tienen que ir. Entonces recién se genera lo que es el campo magnético y recién se cierra el interruptor del relé. Por consiguiente, una vez cerrado y energizado acá arriba, esa energía viene, fluye por el interruptor, sale por el interruptor del relé, por el pin 87 y llega al positivo del foco. ¿Se enciende mi foco? Todavía no. ¿Por qué? Porque tiene que fluir, tiene que pasar por la resistencia que tiene el foco. Pasa y tiene que llegar hacia el negativo de la batería. Una vez que haga ese recorrido, se cumple este circuito de lazo cerrado. Batería, interruptor 2, interruptor de relé y foco, y negativo. Entonces, se cumple eso y este foco empieza a iluminar. ¿Qué pasa si yo abro este interruptor? La energía eléctrica ya no fluye. El foco ya no se va a encender. Pero el interruptor internamente va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque acá está encendido y se está generando el campo magnético. Para que se vuelva a encender, tendría que volver a cerrar. Tendría que volver a cerrar. Y de esta manera es como funciona un circuito accionado por relé. Entonces ya con esto tú puedes verificar en tus diagramas LAYUD, en tu simulador virtual, que sí trabaje de esta manera. Ahora analizaremos el funcionamiento de un circuito el cual tiene un relé intermitente. El relé intermitente ya es aquel relé que tiene solamente 3 pines, ya no tiene 4 pines. Y además habíamos indicado que internamente
tiene bobina, tiene interruptor y tiene un circuito electrónico que hace que oscile. Este relé habíamos visto en videos anteriores que te recomendamos los veas si es que no has llegado a captar todavía el concepto del funcionamiento, y vas a ver que le vas a entender. Vemos que el relé intermitente tiene tres patitas, el pin 49, el pin 31 y el pin 49A. Entonces, habíamos visto que este relé funciona solamente cuando hay un elemento consumidor conectado. Para ello, vemos acá, por ejemplo, que tenemos dos circuitos, tres en realidad. Tenemos el primer circuito, que es este de acá. Tenemos acá nuestra primer malla. Tenemos acá otro circuito. Y tenemos acá también otro circuito. ¿Por qué? Porque estos dos focos están en paralelo, no están en serie, ellos están en paralelo. Entonces, cuando yo cierro este interruptor, ¿qué es lo que pasa? Las cargas eléctricas salen de la batería y llegan a la patita del interruptor. Como está cerrado, circula y sale por la otra patita y llega hacia el pin 49. Ingresa la energía eléctrica. Bueno, para que funcione este relé también necesito que el pin 31 se conecte hacia el negativo de la batería. ¿Y eso para qué? Para que este circuito, habíamos indicado que tiene una bobina, que esa bobina tiene que ir al negativo. Habíamos visto que tiene un interruptor, ese interruptor es accionado por un circuito electrónico, ¿no? Entonces ingresa la energía, ese circuito electrónico necesita negativo y hace que se accione. Hace que se genere un campo magnético y hace que este interruptor se abra y se cierre constantemente, esté cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Eso gracias a este circuito integrado. Y una vez que pasa eso, por acá sale energía eléctrica. Una energía eléctrica pulsante, que no es constante como en todos nuestros circuitos, sino es una energía que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces esa energía llega acá, estos son positivos. Viene por acá y llega al foco. ¿Y este foco se ilumina? No se ilumina. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hacia el borne negativo de la batería. Al borne negativo de la batería. Y se ilumina. Y si este foco está bien conectado, de igual manera. Viene el positivo por acá y llega al polo positivo del foco. Y viene este foco y se conecta al borne negativo de la batería. Entonces, una vez que pasa eso, este circuito va a encender y apagar constantemente. Y este circuito es el que se usa en las luces de parqueo, en los guiñadores izquierdo y derecho. Trabaja de esa manera este circuito eléctrico. En un ejemplo que les había dado yo acá, puse un pulsador. ¿Ese pulsador para qué es? Ese pulsador es para darme el polo negativo de mi batería. Si bien estos de acá están trabajando perfectamente, fíjense, están energizados, para que me pueda enviar esta energía pulsante, para que me puedan mandar esa energía pulsante, debo cerrar esto. Presiono y recién llega hacia el negativo y recién se produce todo el efecto que les comenté hace un momento. Entonces este circuito está mostrando la aplicación del relé intermitente y además el flujo de las cargas eléctricas. No se olviden que es importante analizar el flujo de las cargas eléctricas para poder ver si nuestros circuitos están correctamente
armados, ensamblados o en simulación. Y no se olviden también conocer los componentes eléctricos. Si no conoces los componentes eléctricos, te recomiendo que repases los videos anteriores donde están explicados cada componente: relé, interruptor simple, interruptor doble, tenemos pulsadores, tenemos relé intermitente, foco. Todo se está explicando en los videos anteriores. Échale un vistazo para que tú puedas comprender todos estos circuitos y también entender circuitos más complejos que más adelante estaremos viendo. Bueno, a ver, una pregunta: ¿qué es el cortocircuito? Ya estuvimos analizando la interpretación de circuitos y además el trayecto o el flujo de las cargas eléctricas en un circuito. Vamos a ver vamos a hacer el análisis bajo esa perspectiva. ¿Está bien? Cortocircuito. Aquí tenemos un circuito de encendido de dos focos en paralelo con una batería. Habíamos visto que, por ejemplo, cierro el interruptor. Tengo dos circuitos en realidad, pero cierro mi interruptor y ¿qué pasa? Las cargas eléctricas tienen que llegar hacia el polo negativo y eso lo van a hacer a través del interruptor. Ingresa a la patita del interruptor, sale por la otra patita del interruptor, llega a la patita positiva del foco, cruza por el foco y sale por la patita negativa y llega hacia el negativo de la batería. Y en consecuencia ese foco ilumina. El segundo foco lo hace de similar manera y esa circulación de energía es instantánea. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas también van para el foco número 2. Viene por acá la carga eléctrica, entra al foco, pasa por el elemento resistivo y viene no al negativo del foco, tiene que llegar al negativo de la batería. Entonces, una vez que llega, también ilumina. Eso lo hace en cuestión de segundos. Eso, ustedes presionan el interruptor y ¡pum!, los dos focos se van a iluminar, porque están en paralelo, siempre y cuando estén bien conectados. Bien, estamos viendo el flujo de cargas eléctricas de los electrones. Y una aclaración: idealmente la energía eléctrica o los electrones circulan del negativo hacia el positivo. Esa es la teoría ideal. De esa manera fluyen los electrones, las cargas eléctricas. Pero para análisis y para estudio y para las prácticas se ha tomado la teoría convencional, que es el caso inverso, que la energía eléctrica fluye del positivo hacia el negativo. Si bien les he estado explicando que la energía fluye del positivo al negativo, no se olviden que la teoría idealista indica que del negativo hacia el positivo. Y van a encontrar esa teoría en muchos libros, ¿no? Diversos autores asumen eso y no vayan a pensar que estoy equivocado, les estoy enseñando mal, sino que nosotros estamos asumiendo la teoría convencional. Bueno, para ello ya analizamos el flujo de las cargas eléctricas de los electrones. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco un cable acá en la salida del interruptor y conecto directamente hacia el negativo? ¿Qué es lo que pasa? Alguien por ahí dice, hay cortocircuito, explota y qué sé yo, hay una quemazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Regla de oro: la energía eléctrica busca el camino más fácil para llegar hacia el polo negativo de la batería. Eso no deben olvidarse. Entonces, cuando estamos pasando por un foco, estamos pasando por una resistencia. Es un camino difícil. No así como cuando ustedes quieren dar un examen, sacan el copy y es el camino más fácil. No quieren estudiar. Lo mismo pasa acá. ¿No? Entonces la electricidad busca el camino más fácil para llegar hacia el polo negativo. Entonces, aquí tenemos resistencia, acá tenemos resistencia y acá tenemos un cable que hemos conectado acá.
Para la resistencia, para los electrones, perdón, para esta energía eléctrica, este camino es el camino más fácil. Es el camino del copy, así como algunos de ustedes ocupan. Entonces la energía ya no va por allá. Ella decide, no, por acá me es más fácil llegar al borde negativo de la batería. Viene por acá. Por consiguiente, estos electrones ya no van al foco 1 y al foco 2. Y se viene por acá, por ese cable. Obviamente que el trayecto no es tan fácil. ¿Por qué? Ustedes han debido tener la experiencia de conectar positivo y negativo de una batería. Han visto que hay un cortocircuito, hay un exceso de electrones en ese momento. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? Que este interruptor se va a dañar, que los cables, el aislante de los cables se va a chamuscar, ¿no? Y vamos a llegar a dañar a la batería. Es por eso que siempre en un circuito eléctrico debe haber un elemento que no lo hemos visto hasta ahora, el fusible. El fusible es el elemento que ¿qué hace? Vayan a ver a la teoría de componentes del fusible y se van a dar cuenta cómo es que trabaja. El fusible es un elemento de protección cuando se presentan estos casos. No, hay un cortocircuito, un exceso de corriente, él se autodestruye y no deja circular la corriente. Entonces, estamos viendo que de esta manera se genera el cortocircuito. La electricidad busca el camino más fácil. Y este fenómeno se da no porque nosotros coloquemos un cable entre positivo y negativo. A veces dentro del cableado del vehículo chocan entre sí. A veces, qué sé yo, hay un elemento mecánico que los aplasta, hace que el aislante se pierda y chocan entre ellos. Y se genera lo que es el cortocircuito. Bueno, con esta explicación creo que se entiende el análisis de circuito y espero que lo hagan bien en la simulación y en la práctica real.